Entonces esta parte, que es la más importante, nos indica la carga que tiene que desempeñar el motor que nosotros estamos dimensionando. Para eso, yo realicé un cálculo previo a partir de la ecuación que expresa la cantidad de potencia transferida por una flecha de un motor a una cantidad de fluido exacto. En el caso de las turbinas o en ventiladores, yo utilicé esa expresión que previamente había escrito en el protocolo 1 del proyecto Terminal 1, y a partir de esa función de potencia transmitida mediante flecha, yo despejé dos de las variables para poder obtener una ecuación que me diera la potencia necesaria para poder agitar una cantidad determinada de ceras. Esto lo que sucedió fue que en vez de utilizar la torsión de la flecha y la distancia de torsión, lo que yo hice fue intercambiarlo por el volumen de la mezcla que está en el cilindro donde se está llevando a cabo la agitación, por la densidad de la mezcla, por la gravedad, que es la aceleración a la que está la mezcla. Entonces yo más o menos lo que calculé fue la masa total que se está mezclando con la gravedad de que está sometida toda esa masa. Eso me dio una fuerza, y esa fuerza yo la multiplico por la cantidad de revoluciones del motor, que es la cantidad de veces que se está mezclando, por el radio del disco que está siendo empleado en la mezcla de la cera. Aquí están las características de la cera especificadas por el distribuidor en su hoja técnica, en la densidad, y con esos datos fue que yo calculé que aproximadamente se necesitan a 4078.13 watts de potencia para agitar en promedio 30 kilos de cera durante el tiempo necesario para que se homogenice correctamente la mezcla. Entonces, esto es aproximadamente 5.5 caballos de fuerza, lo que se necesitaría para poder llevar a cabo una agitación exitosa de la mezcla de las ceras que se emplean en Gume Colors para la producción de pigmentos y colorantes plásticos. Entonces este dato yo lo ingreso igualmente en el software de ABB, 4.08 kilowatts en promedio aproximadamente. Y aquí en carga en kilowatts yo selecciono de cuánto quiero que sea la potencia que va a entregar mi motor que estoy dimensionando. Hay desde 0.25 kilowatts, que equivale más o menos a un cuarto de caballo de fuerza, hasta 355 kilowatts en esta categoría. De hecho, este catálogo es muy bueno porque no se limita a una sola categoría de motores, sino que permite dimensionar motores desde pequeña y bajo voltaje hasta motores más pesados que pueden llegar a tener hasta 800, 700 caballos hasta 800, 700 kilowatts de potencia para entregar en el proceso. En este caso yo lo que requiero son 4 kilowatts únicamente, lo cual es suficiente para llevar a cabo el mezclado de las ceras. Eh, Volvemos a colocar el tipo de carga que va a desarrollar nuestro motor, el torque de nuestro motor, que es el de bombas y turbinas, porque es interacción con fluidos. Y finalmente colocamos el ciclo de, el ciclo de servicio al cual está sometido el motor de mezclado de ceras en el área de producción, el cual puede variar entre estar parado, parado un tiempo, o estar funcionando durante un lapso de tiempo y luego parar. Dependiendo del periodo que esté trabajando, el motor va a cambiar en el ciclo de demanda. En este caso lo vamos a dejar en el ciclo 1, que es el general, que es operando de manera continua. Y esta parte de las opciones del motor también es importante verificarla. Aquí vamos a seleccionar el tipo de protecciones que va a tener nuestro motor. Este tipo de protecciones depende de en qué condiciones va a estar trabajando, en qué condiciones operativas va a estar el motor. Hay polvo, hay agua, hay algún otro elemento que esté afectando cerca del motor, cerca de donde está operando el motor. Para eso yo recolecté también información, y en efecto hay polvo, una gran cantidad de polvo debido a los pigmentos. Por lo tanto, este tipo de cerramiento de protección
es el correcto. Es el IP55 que involucra una carcasa protegida contra ingreso de polvo y salpicaduras de agua de todas direcciones. Así que con este tipo de protección es suficiente para que nuestro motor quede correctamente dimensionado y funcione de manera óptima al momento de estar mezclando las ceras en el área de producción de Gume Colors. Otro aspecto importante es el tipo de refrigeración, el tipo de ventilación que va a tener nuestro motor al momento de estar operando. Al no tener un gran uso continuo ni esfuerzo, porque únicamente está mezclando, no está realizando un torque continuo de mucha demanda, lo que podemos utilizar como refrigeración es el tipo de refrigeración IC411, que es una refrigeración autoventilada mediante la turbina pequeñita, mediante el ventilador que tiene el motor detrás de su carcasa o integrado a su carcasa, pero lo que permite es que el mismo ventilador con los giros que está dando se pueda refrigerar y no necesite de otro elemento externo para refrigerarse. El proceso no lo requiere. Así que dejamos el IC411 como ventilación autoventilado. Por último, aquí podemos seleccionar también el tipo de base que queremos que tenga nuestro motor. ¿Esto para qué sirve? Para que si el motor va a estar colocado en una posición diferente a la que comúnmente se utiliza un motor del lado lateral, del lado inclinado, en ángulo, dependiendo de qué posición vaya a llevar a nuestro motor, o va a ir montado en una máquina, va a ir montado en una zona de control, no sé. Esto también nos permite dimensionar el software de ModSize, colocando un tipo de base que nos convenga a nosotros según sea el proceso que estamos manejando. Así que lo vamos a dejar con base a piso con 4 orificios. Una vez que ya hemos colocado las especificaciones más exactas del motor que necesitamos, realizamos el dimensionamiento y el software nos va a ofrecer las diferentes opciones que tiene de motores con esas características dentro de su base de datos. Como podemos observar, encontró 3 opciones viables para nuestro proceso, con la eficiencia tipo IE3, lo cual es muy bueno porque nos va a dar una eficiencia del 89 al 92%. Y aquí, como podemos observar, 89.5% de eficiencia. Los 3 motores entregan esa eficiencia de potencia. Aquí la única variación es que 2 de ellos necesitan 440 volts de potencia para operar. 440 volts de tensión para operar. Y yo lo que estoy buscando es uno de 3 fases, trifásico de 380 volts. Así que es el que selecciono. Y ahora sí me carga automáticamente el software todas las propiedades de ese motor que yo elegí y que tiene las características que yo estoy buscando para cumplir de manera eficiente el proceso que yo estoy planteando. Aquí, como podemos observar, la eficiencia es IE3 Premium. El modelo del motor, el diseño es tipo Senelec. El voltaje de 380 volts. Conexión tipo Y. La frecuencia 60 Hz. La potencia 4 kilowatts, lo que estamos buscando, de 4 polos. Otra cosa importante, las revoluciones que en campo lo que yo encontré fue que requiero al menos de 1380 revoluciones por minuto para que se lleve a cabo un mezclado, una agitación exitosa de las ceras. Entonces este motor me ofrece hasta 1746 revoluciones por minuto, lo cual es perfecto para el mezclado de las ceras. La eficiencia, como ya mencioné, es tipo EI3 y nos va a entregar hasta el 89.5% de la potencia que se le suministra al motor. Esto quiere decir que en total el motor va a estar consumiendo al momento de estar operando entre 4.4 y 4.5 kilowatts de potencia de la red eléctrica para entregarnos un total de 4 kilowatts, que es el 89.5% de 4.4 kilowatts. Así que, como podemos observar, todos los datos y las características que ingresamos previamente se corresponden con el motor que nos está ofreciendo el software de ABB y es el que nos dice sería la mejor opción para operar ese proceso. La corriente de operación del motor sería de 8.2 amperios, la corriente de arranque de 10.4 amperios, el torque aproximado en newtons metro de 21.9. Es un muy buen torque para el mezclado de ceras. La temperatura ambiente a la que puede operar desde 30 grados centígrados hasta 60 Kelvin.
y está apto para operar a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar. La máxima potencia que puede desarrollar este motor es de hasta 5.11 kilowatts, como lo veíamos antes. Tiene un factor de potencia de 0.82, lo cual es bueno. Finalmente, ya que verificamos que todas estas características del motor que hemos dimensionado mediante el software de ABB se corresponden con las características del proceso que estamos demandando, podemos llevar a cabo un reporte. Aquí seleccionamos el idioma en el que queremos nuestro reporte y el tipo de reporte que queremos que nos forme el software de ABB. Vamos a tomar un reporte, una hoja técnica que nos muestre las curvas de carga, las curvas de arranque, las condiciones térmicas y el funcionamiento del motor. Le damos en previsualización. El software comienza a trabajar, a generar nuestro reporte y listo. Ya podemos observar aquí que nuestro dimensionamiento es el siguiente. Es un motor para dimensionamiento de motor para el mezclador de Gumecolors con las características que ya observamos antes: potencia, eficiencia, voltaje, frecuencia, revoluciones por minuto, amperaje de operación, amperaje de arranque, torque. Todas las características operativas y técnicas del motor que acabamos de mencionar ya están listas aquí para presentarse como una opción viable al gerente de planta de Gumecolors, al supervisor de mantenimiento y al encargado de producción, para que a partir de estos datos técnicos se pueda cotejar y fundamentar el ahorro energético que tendrían ellos al momento de utilizar este tipo de motores. Ahora lo que vamos a hacer es revisar las otras hojas del reporte que genera el software de ABB. Aquí podemos observar las curvas de carga, que son entre la comparación de la eficiencia y la intensidad a la que está operando el motor. Y como se puede observar, la eficiencia alcanza su punto máximo a los 89.5%, como nos lo mencionó antes el software, y está aquí expresado en un gráfico para que se pueda observar más claramente. Las curvas de arranque al momento de arrancar el motor, si necesitamos también esos datos para poder ver las instalaciones en donde vamos a llevar a cabo la operación del motor. Estas hojas y esta información es muy importante para poder comparar los ahorros energéticos que se llevarían al momento de instalar un motor más eficiente y con las características correctas para llevar a cabo el proceso de mezclado de ceras. También tenemos la corriente y la velocidad respecto al tiempo del motor. Unos gráficos muy precisos que nos pueden decir a qué velocidad va a estar agitando el motor la cera y qué corriente va a estar consumiendo según sea el caso. Y por último, las curvas de resistencia térmica en función de la operación del motor. Esto también es importante para ver cuántas pérdidas puede llegar a tener el motor en caso de que esté operando un lapso de tiempo muy largo. Entonces esto sería todo lo que les quisiera compartir sobre mi avance número 2 del proceso de ejecución de mi proyecto terminal. Les agradezco mucho por su tiempo y espero les haya gustado. Nos vemos pronto y muchas gracias.